Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar con la diputada Mari Ferrín en un minuto nada más. Pero antes estaba reflexionando sobre algunos pasajes del discurso del gobernador Gerardo Morales el último viernes. La verdad, la herencia es realmente dramática. Y me preguntaba cuánto tiempo le va a llevar a los jujeños reparar este daño. Esta sería la pregunta. Usted calcule, entre otras cosas que denunció el gobernador, habla de 1.856 viviendas que han sido pagadas y no construidas. Habló de obras pagadas de hasta 2 y 3 veces. Pero esto es un aspecto, es una parte del escándalo. Además, el Estado tiene una deuda flotante urgente que supera los 1.000 millones de pesos. Y es por eso que los proveedores están reclamando hoy que se les pague. Y se corre el riesgo de que los proveedores corten el suministro y esto impacta directamente en los servicios que presta el Estado. En otro párrafo de su extenso mensaje, el gobernador invitó a los jujeños a que miren la historia de lo que pasó y de lo que se robaron en el Ingenio La Esperanza. Usted calcule, usted va a pagar el Ingenio La Esperanza, con sus impuestos, 600 millones de pesos solo para ponerlo a funcionar. En el capítulo tabaco, otro escándalo. Y mire que el tabaco puede tener problemas de mercado, como cualquier actividad, pero acá hay un fondo especial del tabaco que se ha administrado pésimamente mal y donde se ha metido la mano en la lata. Por eso quiere formar una comisión investigadora para identificar a los responsables del zafarrancho que se ha hecho en este sector tan importante para la economía regional en Jujuy. Además, estos son algunos aspectos. Creo que le faltó tiempo para hablar de otros escándalos en el área estatal, educación, salud, que no son menos dramáticas. El gobernador fue muy enfático con el escándalo de las viviendas, que uno puede decir es el emblema de la corrupción en Jujuy. Pero no es toda la corrupción. Sin embargo, el gobernador dijo, estamos frente a un Estado corrupto, no frente a un Estado paralelo corrupto, no, habló del Estado. Y esto me parece a mí es un, digamos así, un dato político. Le pidió a los funcionarios que caminen la provincia a propósito de esto para terminar con la corrupción. Yo no sé, la verdad, ¿no?, si alcanza con caminar la provincia. Lo que habría que hacer, en todo caso, es denunciar más o ampliar más las denuncias para que aparezcan los responsables. El gobernador ha dicho, se robaba mucho. Hay todo un sistema de corrupción generalizada que se transformó en un hecho cultural. Es decir, vuelvo sobre lo mismo, no hablaba del Estado paralelo, hablaba ya del Estado. Ha sido muy claro, por eso digo que a esta altura hay que abrir el espectro de las denuncias, tras este avance del gobernador. Cuando se habla de Estado corrupto y cuando se dice que se robaba mucho, me parece que se está infiriendo de que habría más responsables, ¿o no? La gente comparte lo que dice el gobernador. De hecho, si usted ve las últimas encuestas,
Hay un acompañamiento importante, el 70 o más por ciento, un poquito más del 70% acompaña al gobernador Gerardo Morales. Es decir, su imagen mide 70%, su imagen positiva. Pero amén de ello, la opinión pública entiende que los responsables del latrocinio en Jujuy deben ir presos y devolver lo que se robaron. El gobernador, creo, ha dado un paso más. Habló de Estado corrupto. El paso siguiente deberá ser denunciar a los responsables de ese Estado corrupto, al que hizo mención el gobernador Gerardo Morales. Ya no habla de Estado paralelo corrupto, sino que habla de Estado corrupto. Son dos cosas distintas. En un minuto volvemos y hablo con la diputada Mari Ferrín. Estamos en el aire. Nos visita la diputada Mari Ferrín. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Alejandro? Gracias por estar acá, muy amable. No, por favor. Bueno, la primera pregunta tiene que ver, ¿cuál es su sensación respecto del discurso del gobernador? A ver, como usted decía recién, Alejandro, el gobernador marcó claramente una herencia dramática. Y verdaderamente es así, no solo en los temas que usted anunció, sino en todas las áreas. El área de educación no escapa a eso, no escapa a eso. Hubieron muchísimos planes que venían de Nación, planes fines, terminalidad educativa, que hemos visto en estos últimos tiempos, las movilizaciones de docentes pidiendo la continuidad de esos programas, a lo cual el Ministerio de Educación está dispuesto a continuar, pero cambiando las reglas del juego. ¿Qué es cambiar las reglas del juego? Es organizar, evaluar y controlar que verdaderamente estos planes funcionen. De esos planes, me decía la ministra reunida en una oportunidad con ella, que vino muchísima plata a provincia, que cuando ellos le preguntaron a Nación si es que iban a continuar enviando los fondos para que puedan continuar, y Nación le dijo que sí, pero que habían rendido un 2%. Nada más de toda la plata que se había enviado, y que era mucho, un 2%. Y que la Nación decía, por lo menos, ríndanos un 30% para que continuemos. Claro. Entonces, el discurso dramático del gobernador lo compartimos totalmente, hay mucha firmeza en terminar con esta cuestión. Comparto totalmente lo del Estado corrupto, porque la corrupción se ha metido hasta dentro de todas las instituciones. Sección liquidaciones del Ministerio de Educación verdaderamente tiene mucho que desear, mucho que desear. Hay gente que se enriqueció con manejos de adentro del Estado, hasta empleados. Entonces, si nosotros queremos... ¿Pero esto está denunciado? Se están haciendo todas las investigaciones. Esto es un proceso, va a llevar un tiempo, sí, claro, como yo digo. Se está en todo ese proceso de investigar, de clarificar. Usted sabe de los miles de cargos docentes que se repartieron sin ningún control. Muchos de esos cargos docentes estaban en manos de administrativos sin ser docentes. Muchos eran ñoquis, por eso es que la primera medida que se toma desde el Ministerio de Educación a principio de año es enviar un memorando diciendo todo el mundo vuelve a sus lugares de trabajo y vamos a constatar si están trabajando o no están trabajando. Muchos contratados que se les pagaba con sueldos docentes. O sea, el proceso de prolijamiento va a llevar un tiempo, pero que se está haciendo, se está haciendo. El gobernador habla de un 5%, solamente lo que se conoce es lo que se conoce, un 5%. Sí, hay que meterse en el interior absolutamente de toda la repartición, de todas las reparticiones, y poder clarificar estas cosas. No porque seamos malos o porque se nos diga estamos haciendo persecución, no, yo creo que esto nos lo debemos los jujeños, tener un Estado claro, en donde sepamos perfectamente a dónde van los dineros del pueblo, ¿no es cierto? Y que esto redunde en más trabajo, en mayor organización,
en un Estado que se ocupa, en un Estado que planifica políticas públicas que le lleguen a la gente. ¿Usted cree que la ministra va en esa dirección? Va en esa dirección, va en esa dirección. Seguramente ante las inquietudes de la gente, porque nosotros en la legislatura recibimos muchísimos docentes, ¿no? Y los atendemos, escuchamos sus reclamos, le planteamos cuando nosotros consideramos, o personalmente considero que es erróneo su reclamo, y los que consideramos que no son erróneos hacemos las gestiones correspondientes. Lo que pasa que los tiempos de la gente a veces claro, no coinciden con los tiempos de los funcionarios, que la verdad que están atascados de cuestiones. Reunida con la secretaria de Gestión Educativa, Aurora Drasich, nos decía a los diputados de Educación, mirá, eran así las pilas de expedientes de hace 5 o 6 años de gente que no se le pagó, que sí tendría que haber cobrado y que no se le pagó, cargos docentes, horas cátedras, reemplazos que hizo, y todos esos expedientes ya estaban ordenados como para empezar el proceso de prolijamiento, comenzar a pagarle a la gente. Entonces, ahora, ¿qué tema el escándalo de los inmuebles, no? 55 inmuebles. 55 inmuebles. Pero con lo que dijo Gerardo también, de alquileres, no solo 55 inmuebles, que para el erario provincial es mucha plata, sino que además repartir así el Ministerio de Educación para que la gente que viene del interior deambule en oficina tras oficina, y van a una oficina y le dicen, no, usted tendría que haber ido primero a la otra que está en la otra punta de la ciudad. Es una vergüenza. Por eso yo celebro como docente que se tenga pensado en hacer en un predio, el gran Ministerio de Educación, donde esté todo concentrado. Eso va a facilitar también las cuestiones de control, ¿no? Claro, claro. Ahora, frente a este escenario, Mari, que usted describe muy bien, que lo ha descrito también la ministra, el gobernador ha hecho referencia al tema, la posición de los gremios frente a esto, ¿cómo lo ve usted? Y bueno, yo creo que hay que trabajar mucho con los gremios, porque lamentablemente en este desgobierno que hubo a lo largo de todos los años, también se fueron permitiendo cosas a las entidades gremiales que no hubieran correspondido. Que no hubieran correspondido, y lo digo desde mi postura de haber sido secretaria general de ADEP y de haber sido muy clara en todas las cuestiones. Desde una asamblea que iba a determinar paro, que tenga la presencia del Ministerio de Trabajo, de manera que el paro no pueda ser declarado ilegal. Nosotros sabíamos perfectamente, cuando ya habíamos agotado todas las instancias, e íbamos a una asamblea provincial donde sabíamos que al haberse agotado las instancias íbamos a ir a una medida de fuerza que también tenía que ser escalonada. Claro. Llamábamos al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo nos mandaba su veedor. Su veedor, que participaba de la asamblea, escuchaba toda la información que daba comisión directiva, escuchaba y grababa en acta, ponía en acta todo lo discutido, y el paro quedaba legal, porque se habían agotado las instancias. Y además era por 24 horas primero, 48 horas después, 72 horas después, no muchas veces hemos llegado a los paros por tiempo indeterminado. Claro. Esas son las cuestiones. Yo sé que uno de los, inclusive en estos momentos, de los reclamos del gremio también son el tema del pago de las licencias gremiales, que el gobierno anterior, en un determinado momento, no sé cuándo, empezó a pagar las licencias gremiales de los miembros de comisión directiva. Eso no corresponde. No puede ser juez y parte. ¿Esto no es una forma de cooptar a los dirigentes? Yo no voy a pasar por sobre la persona de la comisión directiva o las personas de la comisión directiva, pero cuando yo era secretaria general de ADEP, los sueldos los pagaba ADEP. El gremio. El gremio. Los pagaba el gremio. Inclusive cobrábamos lo que cobrábamos en la escuela, tampoco era, y en algunos casos muy excepcionales, como en el caso mío, el de la secretaria de Organización y el de Cultura, que éramos del interior, pero vivíamos acá, una pequeña suma compensadora que nos daban por sobre el sueldo, que no era mucho, era para cubrir nada más que el gasto de estar separados de nuestra familia. Así que
Yo creo que en ese sentido hubo una decisión de la nueva ministra de no pagar las licencias gremiales. Yo las comparto. Yo comparto porque, vuelvo a repetir, uno no puede ser juez y parte. Y el otro reclamo viene atado a otras cosas como los cargos docentes que se le daban, estoy hablando a los gremios, inclusive a DEP, SEDEN, cargos gremiales y cargos de capacitadores laborales, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de control. O sea, usted dice que la ministra decidió cortar los privilegios y este es el costo. Claro, este es el costo. Cortar los privilegios, pero no significa que no se les iba a dar, porque en el caso de ADEP o en el caso de SEDEN, tiene jardincitos maternales. Lo que hizo la ministra es ver que se les daba 300 cargos, ella pide a la directora del nivel inicial que vaya y haga un relevamiento de los jardincitos que tenía el SEDENS y dando un cargo de responsable de sala más un subresponsable más los secretarios necesitaban 195 cargos, no 300. Claro. Por ahí pasa la cosa, ¿no es cierto? Pasa los cargos que se le daban a las organizaciones sociales, a los CEIJAS, sin contar después lo de las capacitaciones laborales, capacitadores laborales que manejaban muchos capacitadores laborales sin ningún tipo de control, las distintas asociaciones. Ahora, la enorme población que forma parte del Ministerio de Educación da como resultado un promedio de 2 docentes por alumno. Deberíamos tener la mejor educación del mundo. Exactamente. Pero a veces en algunas escuelas, ¿no es cierto?, hay 20 docentes y 30 porteros. Claro. También. También. Por eso es que cuando aprobamos una de las leyes que se aprobó en el mes de diciembre, es que salga por unos meses de la emergencia económica el área de educación como para poder reordenar todas estas historias. Yo no sé, porque hay en algunos lugares en donde faltan docentes y hay otros lugares. Lo que pasa es que acá debe estar contabilizándose los reemplazos. Ajá. Que ese es otro tema. El otro tema es el ausentismo de los docentes. Que lo que hay que hacer es ver verdaderamente, porque mientras fui gestión gremial hicimos un hermoso trabajo con CETERA, que creo que se lo comenté a usted en algún momento, de qué se enferman los maestros jujeños, para poder luego aplicar políticas públicas de salud que permitan solucionar este tema. Nada de eso se hizo a lo largo de todos los años y seguramente mucho ausentismo y lógicamente reemplazos de esos ausentismos. Entonces, capaz que por ahí viene la mano de que porque hay tantos docentes, comparado a la cantidad de docentes o de cargos que se pagan con la cantidad de alumnos, pueden dar 2 o 3. Claro. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de la Comisión de Educación, por lo menos los integrantes de nuestro bloque, estamos por hacer un pedido y convocar al director de personal de la provincia, que es por el que pasa Junta Médica, para que nos diga en los últimos años, dos últimos años, cuál ha sido el ausentismo en el caso de los docentes, y así hay que hacerlo en todas las áreas, el ausentismo de los docentes y cuáles son las causas de su ausentismo para poder trabajar en ese tema. Yo creo que hay que trabajarlo. La CETERA en ese momento, cuando hicimos el trabajo acá en la provincia, esa era su preocupación. Su preocupación era no por qué no le damos licencia a los docentes si se enferman, sino qué hacemos con los docentes que se enferman para ayudarlos a que no se enfermen tanto. Porque en ese momento la CETERA era muy clara, era muy clara. Nosotros defendemos la educación pública y dentro de la defensa de la educación pública defendemos al docente, pero también defendemos el derecho que tiene el niño a ser educado con calidad. ¿No? Mari, estaba pensando, desde la comisión, ustedes van a trabajar para reglamentar la ley de educación. Sí. ¿Cómo está el tema hoy? El otro día recibimos... también nos juntamos con la secretaria de planeamiento, una de las áreas de educación, que es la que tiene a cargo todo lo que es planeamiento, evaluación del sistema,
calidad educativa, tienen hermosos proyectos para trabajar y nos decían que van a necesitar varios proyectos de leyes que los vamos a trabajar en conjunto para ir dando organicidad a todo esto. Los docentes van a ser evaluados y yo les dije en ese determinado momento, ustedes no tienen que tener miedo de ser evaluados, la evaluación sirve para saber dónde estamos parados y qué capacitación y perfeccionamiento necesita el docente y no que vengan enlatados como solía pasar desde Nación, que venían capacitaciones enlatadas sin saber cuál era en realidad la realidad de cada docente en cada escuela, en cada región y en cada comunidad educativa en donde se desempeña. Y hablamos en ese momento con Fernanda Montenovi, que es la secretaria de Planeamiento, de la reglamentación de la Ley de Educación. O sea, todos estos puntos tenemos que reglamentar y a nosotros nos urge porque si nosotros queremos prolijar la organización del sistema, lo primero que tenemos que hacer es reglamentar el gobierno educativo, como lo dije yo. Gobierno educativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así que recién vamos a comenzar esta semana ya con las sesiones ordinarias de comisión. La agenda es muy amplia, para mí urge lo de la reglamentación de la Ley de Educación, empezando creo yo por el gobierno educativo. Luego hay que incorporar todas estas cuestiones que están planteando el Ministerio de Educación a través de sus funcionarios, de una serie de proyectos que hay que convertirlos en ley para poder trabajar e ir caminando con paso firme hacia una calidad educativa. Seguramente vamos a tener que normar muchas de estas cuestiones de capacitadores laborales. No es que se van a cortar los capacitadores laborales, pero sí va a haber una comisión que evalúe si la persona es idónea para ser capacitador, porque acá todo el mundo se inscribía de capacitador laboral, si la persona es idónea, si verdaderamente cumple con lo que marca la reglamentación, es tener determinada cantidad de alumnos, ser evaluados. Lo mismo pasa con los planes fines, con los planes de terminalidad educativa. Calidad en educación es lo que queremos. Y los docentes, como dije en un principio y que decía el ministro Bullrich, los docentes de nuevo a enseñar, los directores y supervisores a guiar y a supervisar, y vamos sacándoles todos los... Por eso es buena la decisión del gobierno, me parece a mí, de descentralizar el tema de los comedores, ¿no? Llevarlo al área de desarrollo humano. Ahora, el paro que rige hoy, por ejemplo, que impulsa la CETERA, ¿no es cierto?, a nivel nacional, ¿tiene que ver en el caso de Jujuy con la polémica por el fondo compensador? Tiene que ver con la polémica del fondo compensador. A ver, yo trato de ser lo más didáctica posible para el entendimiento de la gente, más que nada de los papás. Y de muchos docentes también, ¿no? Porque yo creo que en las asambleas, o no solo en la asamblea, sino en los congresos no se son claros con algunas cuestiones. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, FONIT, yo fui ayudante de la primera carpa docente con todos los secretarios generales, que fue una lucha histórica. Eso se paga todo el año, en eso queda claro. El Fondo Nacional de Incentivo Docente pasó de 510 pesos que se pagaba el año pasado a un aumento de 400 pesos más, así que corresponden 910 pesos. Eso por un lado. Por otro lado, porque yo quiero aclarar, también en el acta acuerdo que firma el gobernador, además de una cosa que para mí es sumamente importante, el blanqueo del básico, porque el fondo compensador del año pasado, que era de 900 y pico de pesos, no tengo bien la cifra, se acordó que 472 pesos con 50 pasan al básico en marzo de este año y en julio la otra parte. Con lo cual vuelve la pirámide como corresponde, porque en los últimos años, al no haber blanqueo, se beneficiaba a la gente que recién se iniciaba y no a la gente que tiene mucha antigüedad. ¿No es cierto? Entonces eso es importante decirlo. El fondo compensador, como su misma palabra lo indica, compensa el monto que se discute a nivel nacional. Claro. Si a nivel nacional se fijó que para ahora son 7.800 pesos lo inicial, ¿no es cierto? El fondo compensador son 945 pesos. ¿No es cierto? Y la ley de fondo de compensador es muy clara, se paga de marzo a diciembre, así dice la ley.
de marzo a diciembre, porque por lo general la discusión de paritaria nacional era en el mes de marzo, ¿no es cierto? Y entonces la ley de fondo compensador dice de marzo a diciembre. Lo que pasa es que el gobierno de la provincia, supongo para evitar conflictos o lo que sea, durante enero y febrero se hacía cargo del fondo compensador cuando no correspondía. Además, el año pasado el fondo compensador compensaba los 6.060 pesos a los que se había llegado de acuerdo. Pero en el mes de agosto la provincia llegó a 6.364 pesos, así que tendría que haber bajado el fondo compensador. Sí. Y no lo bajaron, lo siguieron pagando. Entonces, todas estas cosas que hacen a un mal ordenamiento y que van dejando de lado lo que está normado, lo que está legislado, a la larga, cuando se toma la decisión, Gerardo pagó lo mismo en el mes de enero porque todavía no tenía la información correspondiente. Pero ahora lo que no quiso pagar es lo de febrero. Claro. Pero están cumpliendo la ley, de todas maneras. La ley están cumpliéndola y el gobierno de la provincia cumplió absolutamente con todos los ítems que se acordó por acta acuerdo. Está muy bien. Bueno, Mari, lo lamentable es, frente al escenario que presenta el Ministerio de Educación, en 100 días 2 paros. Exacto. ¿No? Me parece que es un tema para pensar, digo, ¿no? Por eso le pregunto, ¿cuál es? Sí. Yo, y me hago cargo, son paros políticos. Paros políticos. Sí. Totalmente. Paros políticos. Gracias por venir. No, gracias. Ha sido muy amable. Mari Ferrín, con nosotros. Nos reencontramos mañana, que tenga una gran tarde. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.